Pues ya estamos de vuelta y hay desilusión, evidentemente, tras la reunión mantenida por la delegación española en la reunión de esta mañana en Bruselas con el comisario Joaquín Almunia. Alba García tiene todos los detalles. Llegan malas noticias desde Bruselas para el naval español. De poco sirvió la reunión entre Joaquín Almunia y el ministro de Industria y los presidentes de Galicia, Euskadi y País Vasco. La propuesta que hoy dejó el comisario sobre la mesa solo incluye un cambio. Los armadores quedarán eximidos de la obligación de devolver estas subvenciones. Hasta esta mañana Almunia proponía a los astilleros como los únicos que no tendrían que afrontar esta carga. Pero el vicepresidente insiste en que alguien debe reintegrar las ayudas concedidas al sector entre 2005 y 2011 y señala a los inversores y a las entidades que financiaron la construcción de los buques. É certo que agora os armadores non teñen que devolver, é certo, pero os armadores sin financiación non encargan barcos e os asteleiros sin financiación non construen barcos. En consecuencia, digamos que solventamos partes do problema, non a totalidade do problema. Los argumentos defendidos por la delegación española no convencieron al vicepresidente de la Comisión. Lo que pedían era que únicamente se devolvieran las ayudas posteriores a 2011, año en que Bruselas declaró ilegal el sistema español, y alegaban inacción de la Comisión hasta la fecha. Las ayudas declaradas no compatibles hay que devolverlas, salvo que exista, como existía antes de junio, abril o mayo del 2005, una inseguridad jurídica. Desde el momento en que la certeza jurídica fue aclarada por un acto formal de la Comisión, ya no se puede alegar, desgraciadamente. Ojalá se pudiese alegar, pero no se puede alegar una inseguridad jurídica que pudiese justificar la no devolución de las ayudas. El Ejecutivo Comunitario tiene previsto adoptar la decisión final el 17 de julio, pero tanto el Lehendakari Íñigo Urkullu como el secretario general de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toxo, ya pidieron al presidente del Gobierno que se ponga en contacto con su homólogo en la Comisión, José Manuel Durão Barroso, para intentar frenar la decisión. Bien, pues no se ha podido doblegar la resistencia de Joaquín Almunia, del comisario, pero bueno, todavía no está del todo perdido, parece que vamos como pasito a pasito, ¿no? Sí, ¿Tú crees, María, todavía que de aquí al 17 hay posibilidades de...? Bueno, Almunia lo dijo, ¿no? Ya cuando realmente organizó todo este debate sobre el TASLI hace 10 días, cuando anunció la necesidad de la devolución de estas exenciones, lo dijo automáticamente, salió corriendo diciendo hay margen para el debate, para la discusión y evidentemente hay pero periodo... este margen no vale. Bueno, pero la fecha final vamos a ponerla en el día 17, que es cuando se reúne el Colegio de Comisarios. Ahí es cuando realmente se aprueba o se propone alguna medida alternativa. De todas formas, ha dicho algo muy importante, que es que en el TASLIS, cuando realmente se prohibió y sin embargo se admitió a países como Francia el que no se devolviera, fue porque se establecía una inseguridad jurídica. Evidentemente, como hoy acaban de anunciar que realmente quien podía contraer ese coste son los bancos, también se puede poner en una situación de inseguridad jurídica muy difícil al sector naval español, teniendo en cuenta que si el sector financiero, como dice el presidente de la Xunta, no financia, evidentemente los buques, es imposible entonces que la construcción naval siga adelante. Por tanto, también por ahí puede haber elementos para decir que sí hay argumentaciones de inseguridad jurídica que pueden llevar, en fin, a retirar esta medida. Yo sigo pensando que de aquí al 18 se van a producir muchas novedades y que desde luego el 18 va a haber una solución intermedia. Yo no digo que no declaren que el TASLIS fue legal y que borrón y cuenta nueva, pero desde luego el dinero no se va a devolver. Hombre, yo creo que vamos a ver, que este asunto es una decisión política. Es evidente que si Francia le abrieron un expediente y le obligaron a modificar su sistema de contratación, pero sin devolver ayudas, no se entiende muy bien por qué eso no puede ser aplicable a España. Pero en el caso español es mucho más grave, porque yo tenía datos aquí de qué estamos hablando. ¿De qué estamos hablando con el sistema de devolución? Estamos hablando de devolver 3.000 millones de euros, pero no solo eso, sino que se trata de destruir 86.700 empleos directos, en Galicia 14.000, supondría un gasto para prestaciones de desempleo de 630 millones de euros, supondría reducir cotizaciones a la Seguridad Social por 129 millones de euros. Pero todo eso lo sabe Almunia, etcétera. Bien, entonces, ante esta situación, quiero decir que tiene que haber una solución política
homogénea igual a la de Francia. A mí el argumento jurídico, el argumento de la inseguridad jurídica, hombre, yo creo que ese no se sostiene. No se sostiene primero porque la comisaria antecesora de Almunia, Nelly Cross, envió una carta al gobierno español pues, diciendo que el sistema era operativo. Y por otro lado, las ayudas, las exenciones fiscales europeas eran compatibles perfectamente con el sistema español. Por lo tanto, yo creo que a base de presión social y compromiso y unidad como hay ahora mismo, yo confío en que se impere un poco el sentido común y que se tome una decisión similar a la que se tomó en Francia. No queremos nada más. Arturo, ¿tú también eres así de optimista? Sí, bueno, yo sabéis que aquí he dicho muchas veces que el tema de Europa dependía de las personas y lo que dicen que no, mañana puede ser que sí, y eso no es nada, diríamos, inamovible. Pero yo hago otro planteamiento distinto, es decir, si todo este procedimiento que ha sido para favorecer la producción naval es algo que fue promovido por la administración española, puesto que ha puesto unos mecanismos en funcionamiento para que se pudiese haber una serie de exenciones fiscales a la producción. Por lo tanto, si alguien ha fallado, ha sido la administración española. Lo que no le puedes es exigir a los agentes que han participado en el proceso que devuelvan un dinero que no pagaron antes a la administración. Oiga, Europa, dígale a España, ustedes han actuado mal. Además está la casualidad que es 2005 en adelante, han actuado mal. En 2005 en adelante el máximo responsable de la economía española era uno que había acabado de ser comisario europeo, lo cual demuestra cómo son los europeos y los comisarios. Entonces, si el error es de la administración española, exíjale cuentas a la administración española, pero no a los agentes que han participado. Ese es mi planteamiento y creo que es absolutamente equivocado. Y tampoco entiendo por qué ahora Almunia decide que ahora que no paguen los armadores, que paguen los bancos. Y pues mañana podrá decir pues que no pague nadie. Por el mismo procedimiento puede decir eso que no es lo que nadie. se está buscando, ¿no? O sea, pero quiero decir que es irracional. O sea, el razonamiento es irracional. ¿Por qué razón? Unos sí, otros no. Primero eran los tres. Es un efecto de la presión que se ejerce. No, es un efecto de... Bueno, y hay alegaciones de la irracionalidad. Claro, planteamientos evidentemente. y argumentaciones que se hacen Es para rechazar un efecto esa de la propuesta. irracionalidad de los comisarios europeos. Es que un argumento jurídico de los que se emplean precisamente es eso, el de la proporcionalidad. No puede ser que por evitar obtener beneficios a un sector como son los inversores, penalización sea se mayor. penalice para todos los demás. Pablo. No, yo precisamente, yo creo que la lectura hay que hacerla más en frío, como si uno fuese holandés, ¿no? Entonces yo haré como si yo fuese holandés. Lo voy a intentar. Es cierto que tanto los argumentos que emplea la Comisión como los argumentos que exime Gobierno y comunidades autónomas pues se sostienen. Es decir, no es absurdo lo que dice el señor Almunia, como no es absurdo lo que alega el Gobierno español y demás. Dentro de eso hay una serie de, evidentemente, omisiones de responsabilidad sobre la vigilancia o de excesos gubernamentales a la hora de querer echar una mano a un sector en graves problemas. Llegados a este punto, creo que, y coincido absolutamente con lo que habéis dicho todos, que ya es una cuestión de voluntad política. Y una cuestión de voluntad política nada menor, porque las cifras macroeconómicas que daba Martín en el contexto actual de España son la puntilla al desastre. Y para algunas zonas concretas de nuestra geografía en Galicia, pues es el absoluto desastre, ¿no? Entonces entiendo que en algún momento, no solo como apelaba el Lehendakari y los sindicatos, el señor Rajoy tiene que hablar con el señor Barroso, sino que entiendo que en algún momento, si todavía le queda autoridad, el señor Rubalcaba debería poner orden a alguien que creo que todavía es militante de su partido, con todo el margen de maniobra que pueda tener un comisario, porque al final los comisarios están sujetos también pues, a esto. Dicho lo cual, yo tengo pocas esperanzas ya llegados a este punto. Vamos moviendo quién tiene que devolver el dinero, pero al final, lo que decía el señor Feijóo, ¿no? Al final el perjuicio final es que aquí no hay barco, porque si no hay dinero, pues no hay barco. Ana. Yo creo que es irracional la posición de Almunia y que tendrá que reconsiderarla antes del día 17, porque lo que no se puede es aplicar dos criterios diferentes. Uno para el caso de Francia, que no tiene que devolver las ayudas, y otro para el caso de España. Entonces, se habla de
perdonar, no se trata de que perdone nada, se trata de que sea justo y aplique la justicia. Y si en el 2009 la comisaria europea decía que estas ayudas son legales, no se entiende que lo retrotraiga y diga que hay que devolver todas esas exenciones desde el 2005. Tú dices que hablas como holandés. Yo creo que un holandés sensato, la reflexión que haría es, muy bien, yo ahora me cargo a mi competidor directo, que es España, pero lo que estoy haciendo es desviando todo el mercado hacia China y hacia Corea. Me estoy cargando el sector naval europeo. Es decir, a corto plazo me cargo a mi competidor español, pero a largo plazo lo que estoy haciendo es desmantelando un sector que ya en este momento supone únicamente el 7%. Solo supone el 7% del mercado. Y entonces, diciendo lo de la postura irracional de Almunia, que ya ha hecho mucho daño al sector, independientemente de la decisión que tome, porque desde que hizo el anuncio de que hay que devolver estas exenciones, que recordemos que además no lo hizo en una sesión en el Parlamento Europeo, ni una reunión con el sector, lo hizo en un desayuno informativo en un hotel de lujo en Madrid. Pues desde que hizo ese anuncio, fuentes del sector dicen que en Galicia ya se han perdido 6 contratos de barcos y otros 14 están en el aire, por esta situación de incertidumbre. Con lo cual yo creo que debe volver la sensatez a Almunia, porque si no la conclusión a la que podemos llegar es que está respondiendo a determinados intereses de algún lobby que tendrá que explicar. Pablo, ¿tú querías? No, decía que el problema de fondo, ya más allá de esta cuestión, es que efectivamente la Unión Europea se crea para crear un mercado competente y competitivo. Y, bueno, y una de sus principales funciones, por eso tiene mucha importancia Almunia, es precisamente regular la competencia interna, pero es que el grave problema que tenemos en Europa es que no regulamos la competencia externa, es decir, no ponemos una serie de aranceles, de restricciones a otros mercados que otros mercados sí nos ponen. Luego, en realidad nos estamos haciendo la puñeta, con perdón, internamente, pero no regulamos ni la externa ni la interna, porque las exenciones fiscales, por ejemplo, que aplica España, son prácticamente las mismas que aplican los socios holandeses, que se aplican en Holanda. O sea que eso es una contradicción in términos, por decirlo. Pero yo creo que llegados a este punto, y por una solución que podría salvar la cara a Almunia en cierta medida, una solución podría ser que la Comisión Europea obligara a devolver solo las bonificaciones concedidas antes de 2005. Eso implicaría que solo afectaría a 37 millones, que afectarían fundamentalmente al astillero de Barreras, a las anteriores a 2005, que es cuando se abre el expediente a Francia. Y las posteriores, y las posteriores a 2011, que como consecuencia de la tardanza en la resolución de los expedientes hizo que en Galicia no se construyeran barcos, con lo cual es la única solución que podrían salvar la cara. La postura que ha planteado hoy Soria es esa, que se devuelvan a partir del 2011, que fue cuando hubo el expediente, se inició el expediente, y que no es ninguna porque no se construyó ningún barco. Bueno, entonces, desde que se inicia la denuncia... Pero cuando lo haces coincidir con la actividad, con el descenso de actividad, pero no haciendo excepciones por marca, porque todo por firma, porque entonces, en fin... No, pero las excepciones serían porque es el momento anterior a que se abre el expediente a Francia, porque supuestamente el expediente de Francia es el que implica la ilegalidad del español, supuestamente. Claro. Así es. Pero bueno, pero no es así. No es así al final, porque en Francia, 2 años después, obligan a modificar ese expediente, pero no obligan a devolver las ayudas. O sea, entonces sería del 2005 al 2009, al 2011, que es nuestro caso, y del 2011 no tenemos producción de Unión hacia adelante. La única sería afectada antes del 2005. Hay otra posibilidad también, es que Europa le proporcione a las entidades financieras que se han beneficiado esos recursos, igual que le facilita a otros, que esos paguen a la hacienda pública esas exenciones fiscales, con lo cual harían feliz al Montoro y todos quedaríamos tranquilos. Sería una solución bastante buena. Otra solución es que, como hay que pagarle a la hacienda española, porque no es pagarle a alguien de fuera, hay que pagarle a la hacienda española... O sea, tú dices un rescate naval, ¿no? No, pero oye, pues que la hacienda diga, bueno, pues tranquilos, ya me pagaréis. Tenéis toda la vida
vida por delante para pagarme este dinero. Es decir, que es muy fácil resolverlo sin crear una crisis en el sector. Política. Está claro, pero de todos modos yo creo que este es un problema de país y como tal problema de país debería tener una unidad en la que yo creo que aparentemente sí la hay. Han ido juntos a Bruselas, han hecho una declaración de ayer. Bien, sí, aparentemente, bueno. porque tú sabes que en Galicia se dice que los gallegos tenemos dos manos. Con una pedimos y con la otra amenazamos. Yo creo que aquí está pasando igual. Aparentemente, con una mano sí se van unidos todos a Bruselas y todos con conciencia de país, pero por otro lado, yo os decía antes que esta tarde hay una manifestación en Vigo que acaba delante de la delegación de la Xunta. Un hecho insólito en la ciudad de Vigo cuando todas terminan en la Puerta del Sol, el kilómetro cero de Vigo. Eso implica de que esa manifestación ya está politizada desde el origen. Es decir, contra un gobierno que, por cierto, ha sido el único que ha hecho algo por el naval. O sea, no solo por los 80 millones que lleva invertido, sino por el rescate de Vulcano de factoría naval, por los planes de competitividad y de PEMES, del acuerdo comercial con PEMES, etcétera, etcétera. O sea, que quiero decir que, como casi todo en este tipo de situaciones, está sufriendo una politización que al final quien la paga es el país. Yo creo que hay que amenazar a Almunia y decirle o arreglas esto o te mandamos a Abel Caballero allí a que se reúna contigo y eso puede enseñar una fórmula efectiva para que... Yo lo que deseo es que, y no lo digo broma, lo digo con datos, que el próximo comisario de la competencia europea no sea español, porque para nosotros ha sido un desastre. De verdad, no recuerdo dónde lo leí, miento si digo que fue en ABC, pero es posible. Es posible, pero era un reportaje muy interesante sobre qué decisiones habían tomado los diferentes comisarios europeos con respecto a sus países de origen, ¿no? Y en la mayoría, hombre, con cierto disimulo, pero en la mayoría de los casos había una serie de decisiones favorables a sus países. En materia de tax list, fíjate los años que transcurrieron para que realmente se adoptara la decisión jurídica que se adoptó en el último año. Claro, o sea, llevaban muchísimos años de absoluta inseguridad jurídica porque no existía. Y en el caso de la señora Almunia, es que ninguna de las decisiones de competencia de ninguno de los sectores vitales para España ha favorecido a este país. Por favor, que sea holandés el próximo. Pero sin embargo, fíjate, el tax list nuevo se llegó a aprobar con el gobierno de Mariano Rajoy y no se aprobó antes. Estoy por pensar también que influye muchísimo la capacidad de presión que tenga el gobierno del país con respecto a los representantes y a los comisarios europeos. El peso de cada país, evidentemente, no es más que los individuos. Yo lo que desearía más que nacionalidad es que el próximo comisario de la competencia no sea un incompetente, como parece que es lo que está ocurriendo ahora. Bueno, esperaremos a ver. Pues no seré yo quien diga esa... Esperaremos a ver qué pasa el 17, seamos optimistas, no tenemos ya más tiempo. Muchas gracias a todos, Martín, María, Ana, Pablo, Arturo, muchísimas gracias por vuestras ideas y aportaciones. Ha sido un placer acompañarles durante estos más de 2 años, casi 200 programas de Galicia Opina emitidos. Gracias al equipo de Popular Televisión, porque sin él tampoco esto hubiese sido posible. Pasen una feliz noche y hasta siempre.